bueno, vamos a leer la palabra de Dios y nos ponemos en sus manos. Dice la Escritura así: cuando se cumplió el tiempo en el que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra. Es un lado toda distracción, Señor, del enemigo, que sabemos que quiere movernos aquí el barco, Señor, porque vas a hablarle algo hoy a tu iglesia. Y gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado, tu paciencia, tu misericordia para con nosotros. Oramos por todas aquellas personas que están en alcoholismo, en drogadicción, en situación de calle, que aún no te conocen, Señor. Que tú puedas usarnos para alcanzarnos, Señor, y cuídanos, Señor, y ayúdanos. Oramos por nuestros hermanos en la cárcel. Guárdalos, protégelos, anímalos, Señor, y permítenos seguir haciendo tu obra ahí, como lo estás haciendo hasta el día de hoy. Te damos gracias por esta mañana, gracias por este día, y nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Regálame mi agua, bro, porfa. Bueno, el Señor Jesús vimos la semana pasada, no sé si recuerdas, la historia de un hombre que estaba endemoniado. Tú no, era el hombre endemoniado. Y vimos cómo el Señor liberó a este hombre y se lo entregó a su padre, se lo dio de regreso. Y la escena de amor que Jesús nos mostró es eso, ese corazón del Señor de recuperar lo que se ha perdido, de sanar lo que está enfermo, de rescatar aquello que ha estado en el fondo. Y creo que tú y yo somos testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, cómo Dios nos ha rescatado. Y no es que seamos buenas personas o merecedores de eso, simplemente un Dios tan bueno, un Dios del universo, Él se acercó y estuvo detrás de nosotros queriendo rescatarnos de todo lo que ocurre en este lugar. Y tú dices: bueno, es que el mundo no está tan mal. Pues yo no sé en qué mundo estamos viviendo, porque el mundo está lleno de aflicciones, está lleno de situaciones muy complicadas, y el Señor está en este tenor todavía hasta el día de hoy de rescatar. En el Génesis vimos que después de la caída del hombre, Adán y Eva se van incluso con algo de indignación, avergonzados pero indignados, ¿no? Porque ¿cómo nos corren, no? Si nosotros somos tan buenos, ¿no? Y así como que no. Y se va, y Dios pone un querubín para que nunca más regresen. Pero la Escritura dice que Dios fue tras de ellos. Fue detrás de ellos. En ningún momento puso el querubín para decir: jamás regreses a mis brazos. No, a ese lugar ya no. Sí, pero yo tengo que salir a buscarte. Y es la misión de nuestro Señor. Y aquí lo vimos la semana pasada, cómo Él entrega y devuelve a este joven a su padre. Pero lo más hermoso es cuando la cruz hace su aparición. Y cuando la cruz hace su aparición, nos damos cuenta que todos nuestros problemas o nuestras situaciones al pie de la cruz se ven de una manera diferente. Y con eso no estoy diciendo que ahí se soluciona. ¿Sabes qué fue lo que se solucionó en la cruz? Tu castigo eterno, tu separación eterna. Ahí se solucionó. Jesús vino a solucionar ese problema que había entre el cielo y tú, y lo hizo mediante su sangre preciosa. Pero en la cruz nos damos cuenta de lo que Dios hizo, ese amor que tuvo por nosotros, ese rescate que dio por nosotros, dio su vida y murió por nosotros. Y cuando Jesús les quiere aterrizar a sus discípulos, después de todas las cosas que había hecho impresionantes, de sacarse endemoniado, de que se les había aparecido Elías y Moisés y todo esto, y después de estar ahí,
Se dan cuenta que están fracasando porque no podían sacar un demonio. Y Jesús le dice, bueno, aún en tu victoria, aún en lo más grande que tú puedas tener, o todo el alucín, si le quieres llamar, la cruz es suficiente, porque ahí aterrizas. Pero también cuando tienes una situación así de desesperación, también tienes que entender, y tenemos que entender todos, mis hermanos, que la cruz fue suficiente. La cruz es suficiente para tu vida pasada, presente y futuro, y la cruz es el lugar perfecto para adorar a Dios. Y Dios nos ha diseñado para adorar algo, lo vimos en la mañana. Todo hombre, aunque no sea cristiano, un hombre natural, nació para adorar algo. Somos adoradores desde que nacemos. El problema es que no todos estamos adorando a Dios, porque tenemos un ídolo. Y el ídolo más fuerte para la humanidad ha sido, incluso desde el Génesis, como te dije hace rato, hemos sido nosotros mismos. Cuando nos adoramos a nosotros mismos es cuando empiezan los problemas. Y ahí está la cruz, el Hijo de Dios, que merecía ser adorado, escupido y ensangrentado por nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿a quién estás adorando el día de hoy? Y ellos tenían su corazón velado, dice la Escritura, ¿recuerdas? Y un corazón velado habla de tener un velo cubierto. Y ese velo, estuve leyendo en la semana un libro de A.W. Tozer acerca de velos que a veces tenemos nosotros los cristianos, que nos separan de la gloria de Dios. Y con eso no te quiero decir que es la salvación, porque la salvación fue un regalo que Dios te dio. Pero en tu vida como cristiano, el cielo quiere resplandecer su gloria sobre nosotros, quiere darnos amor, gozo, paz, paciencia, pero a veces hay velos que impiden eso. Y esos velos nosotros nos los ponemos como los discípulos, y a veces es un corazón soberbio, es un corazón no enseñable, es una vida religiosa incluso muchas veces, sí. Y sentirse superior a la gente, tener orgullo, y es lo que los discípulos están mostrándole al Señor, y empiezan a discutir, quién será el más grande. Cuando tenían al ser más grande y glorioso frente a ellos, y discuten quién es más grande. Y cuando se baja la mirada de la cruz, eso sucede, y Jesús les pone un alto y pone un niño entre ellos. Y dice, el que quiera ser más grande entre ustedes debe ser como este niño. Y es un niño, el niño en ese entonces eran insignificantes. Y Dios nos dice eso, sean como niños, no en comportamiento, sino en malicia. Un niño no salía en las calles de Judea diciendo, obedézcanme. No, de hecho un niño no se le tomaba en cuenta, no era una amenaza para el imperio romano. Y es eso, recibir las cosas como niños. Cuando le vas a dar un regalo a un niño y se lo prometiste, están todo el día. Bueno, al menos los míos así eran de pequeños, queremos el regalo, ¿cuánto falta? Ya te falta mucho, queremos, ya sí están, ¿no? Y es eso, y cuando les muestras el regalo, ves ese amor, cómo reciben, admirándose de las cosas. Y a veces nuestro orgullo y nuestro corazón, cuando empieza a endurecer, perdemos eso, el admirarnos incluso de lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida. Perdemos eso, el sentido de admiración. Sí. Y Jesús dice, ¿cómo recibes la palabra el día de hoy? Y mi oración es que la recibamos con admiración, ¿sí? Como una palabra que Dios quiere hablarte. Va a ser dura la palabra el día de hoy, te lo estoy diciendo, por eso el enemigo quería distraer. Y mi oración toda la semana es que tú veas esta iglesia y este lugar donde se está predicando tu palabra como tu casa. En tu casa te va a hablar el Señor, nos va a hablar Dios. Y cómo venimos, ¿no? a este lugar donde Dios nos ha hablado. Sí, y vamos a iniciar el verso 51 al 53. Lo leemos todos juntos, ¿vale? Verso 51 al 53, 1, 2, 3. Cuando se cumplió el tiempo, ¿y quién es el dueño del tiempo? Es Dios. Para los griegos tiempo era Cronos, ¿no? Era el dios del tiempo, pero para cuando se cumple la palabra, se expresa la palabra tiempo, acá es Kairos, cuando se habla del tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es el tuyo ni el mío. Nuestro tiempo siempre está comprometido, o vendemos muy caro nuestro tiempo, y ahorita es lo que está más de moda. No queremos ahorrar tiempo, no queremos ni esperar, queremos que todo sea rápido, pero tu tiempo no es el mío, ni el de tu hermano. Tu tiempo es tuyo, pero el tiempo de Dios es diferente, ¿sí? Aquí cuando se cumplió el tiempo, ¿de qué?
Nos habla de haber cumplido un plan que estaba ya programado incluso antes de la fundación del mundo. Jesús estaba ya en la recta final de su ministerio. Un plan elaborado incluso antes de la caída del hombre, de Génesis que te dije. Un plan elaborado antes de la existencia del hombre. Un plan elaborado antes de todos los tiempos. Y Dios ya tenía un plan para tu vida de rescate. Sí. Y eso me lleva a pensar que Él es el que nos amó primero. Y gracias porque nos amaste primero, porque de lo contrario nunca te hubiera amado, Señor. Gracias que Él nos amó primero y Él te ama mucho más de lo que tú puedes amarle. Sí. Ahora, ese tiempo, dice, es más grande de lo que imaginamos. El tiempo donde Él sería recibido tendría un costo a pagar. Y el costo era la cruz. Estaría separado del Padre por un tiempo, la Trinidad juntos por una eternidad, y ahora iba a ser separado por el pecado. Iba a ser el tiempo de ser el Cordero inmolado. Iba a ser el tiempo de ser la expiación por los pecados del mundo. Y estaba a la puerta esto. Y Él sabía que iba a ir a Jerusalén y que nunca más regresaría a Galilea, ni mucho menos a donde estaba su hogar. Dice que afirmó su rostro, en una palabra interesante, y quiero que veas esto, afirmó su rostro al frente, porque al final vamos a hablar de alguien que tiene que mirar siempre al frente y no atrás ni a los lados. Y esto tiene mucho que ver y Jesús empieza a meternos este tema de afirmar tu rostro, de ir con determinación. Es lo que dice este texto, con determinación a Jerusalén, dice la Biblia de las Américas. En su mente estaba esto, tengo que terminar esto que he comenzado. ¿Recuerdas el versículo 44 que les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado? Sí. Y Él ya sabía lo que le esperaba y Guzik dice que hay dos tipos de valentía. La valentía del momento, que no requiere reflexión previa, ¿no? Como cuando vas a tarjetear y dices, Dios proveerá, ras, ¿no? Y al mes empieza el problema, ¿no? Sí, es la valentía del momento, no requiere reflexión previa, es impulso. Pero también está una valentía planificada que prevé la dificultad que se avecina y avanza con firmeza hacia ella. Jesús poseía este tipo de valentía. Sí, vio la cruz en el horizonte, ahí está la cruz, y dijo, tengo que ir. Y en el transcurso a la cruz iba a enfrentar a burlas, a escarnio y a todo lo que tú y yo ya sabemos. Y aún así Él se dispuso a ir. Sí. Jesús sabía que estaba yendo a la boca del lobo. Como corderos los envío entre lobos. Y aún así Él estaría dispuesto a entregar su vida, porque recuerda que a él no le quitaron la vida, Él puso su vida. Sí. Se iba a enfrentar a burlas, a múltiples provocaciones a su deidad. Provocaciones a su deidad, hermanos. Eres Dios, di quién te golpeó, le decían. Sí. Si eres profeta, no, le decían, di quién te golpeó. Y le daban de golpes, humillaciones, traiciones y todo lo que representaba la cruz. Y Isaías 50 del 5 al 7, muchísimos años antes que sucediera esto, ya estaba profetizado. Y te lo van a proyectar y lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Jesús iba con una valentía, como te dije, pero Él sabía que su Padre estaba con Él. Cuando a veces Dios nos manda a lugares incómodos o a situaciones difíciles, tienes que recordar algo. El Señor omnipotente te ayuda, ¿sí? Dios nos ayuda siempre. Él está con nosotros. Nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Y dice, y envió mensajeros delante de Él. Y aquí salen dos personajes bien interesantes, los mensajeros. Probablemente sean Jacobo y Juan. Dice que estos mensajeros fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los mensajeros tenían una misión. Vayan y preparen, les dijo el Señor. ¿A dónde? A la aldea de Samaria. Recuerda que judíos y samaritanos no tenían muy buena relación. Y en Juan capítulo 4 nos narra un encuentro que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Y vemos la adversión que había entre ambos pueblos. Vemos que esta mujer fue por más samaritanos incluso para que escucharan al maestro. Y sin embargo, acá es otro día, es otro tiempo.
Y Jesús pudo tomar la autopista de Cuota y decir, me voy a redondear Samaria, llego más rápido, ¿qué necesidad tengo de que me desprecien en un lugar? Sí, pero decidió irse por la libre, en ese lugar donde lo iban a despreciar. Amados, Dios fue muchas veces a lugares donde lo despreciaban, y esos lugares es tu corazón. Muchas veces fue a tu corazón y tú lo despreciaste. Y aún así Él no insistió, y yo le doy gracias a Dios porque Él siguió insistiendo hasta que un día yo doblé mis rodillas a Cristo. Sí. Y a veces Dios nos manda a lugares con personas que no toleras, y te dice, sube a un elevador y te toca con la persona que ignoraste en el pasillo, y 30 pisos en el elevador. Ya estás frente a frente. Qué momento incómodo, ¿verdad? Ahora, Jesús, ¿será que quería entrar a Samaria porque ahí vendían buen desayuno? ¿No? O todavía dejó algo pendiente con la mujer samaritana de tantos maridos que tuvo. Dijo, a ver cómo está, a ver si ya no tiene el séptimo o el octavo marido. Dice, no, Él tenía una lección que darle a sus discípulos de tolerancia y amor. Repite conmigo, tolerancia y amor. Exacto. Eso es uno de los pasajes en la Biblia riquísimos en este tema. Y la tolerancia no tiene nada que ver a lo que se está vendiendo en redes sociales y en el mundo al día de hoy. La tolerancia no tiene nada que ver. La tolerancia de Dios es diferente. Porque el mundo demanda que tú seas tolerable, pero ellos no toleran lo que dices. Entonces, como que hay cosas que no concuerdan. Ahora, recuerda que una de las cosas que Dios conquista primero es el corazón de la persona, y lo primero que Dios derrama sobre nosotros es misericordia. Y empieza cuando recién te convertiste y empiezas a caminar, empiezas a tener esta misericordia por el perdido. Empiezas a tener misericordia. O sea, Charles Spurgeon decía, si yo no siento tristeza y misericordia por alguien que no conoce a Cristo y que va rumbo al infierno, probablemente no me he convertido. Porque lo primero que Cristo pone en el corazón de la persona es eso. Esto es seguir a Cristo, hermanos. Seguir a Cristo es tener misericordia, ir por lugares donde no queremos ir, sí, porque Él va a encargarse de purificar ahí nuestros corazones. Él nos manda por terrenos con piedras. Estaría padre que sea un terreno así, suavecito, pero hay lugares donde a veces, está medio raro el ejemplo que voy a usar, pero se liman los callos de tus pies. En esos lugares duros, donde duele, pero Dios está trabajando en nosotros. Son gente incómoda, y Dios sabe por qué lo hace. Ahora, a estos dos jovencitos los envía para ver si había agua, para ver si podían recibir a un rabino de Israel. Ahora, ¿cómo sabían que Jesús tenía aspecto de ir a Israel? Estaba vestido de rabino, a Jerusalén, perdón. Estaba vestido de rabino. Y ellos lo vieron y lo rechazaron por el pique que había, como te dije al principio, entre judíos y samaritanos. Mira, los samaritanos tenían su propio templo en el monte de Jezrim. Era de ellos. Y decían, aquí sí está Dios, ¿no? Y los judíos decían, no fue así, no, sí. Entonces los samaritanos se separan de los judíos porque ellos querían seguir sus propias reglas. De hecho, hicieron su propia Torá. ¡Qué locura! Y entonces, ¿cómo veía a un judío celoso de la ley a estos muchachos? Decían, no, pues, ¿de qué me estás hablando? Entonces los samaritanos no eran judíos, eran gentiles, finalmente. Porque judío es aquel que es de nacimiento, ¿sí? Ahora ellos tenían incluso sus propias fiestas, todo, ¿sí? Y por un lado estamos viendo la poca tolerancia de los samaritanos por años que habían sido excluidos de los judíos, y por otro lado vemos la religiosidad de estos judíos a sentirse superiores a ello. Por tanto, la tolerancia no es nada más es de un lado, es de ambos lados. Y esa es la verdadera tolerancia, y la Biblia nos habla de eso el día de hoy. Verso 54. Esto no es un ejemplo de tolerancia. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por eso discernimos que los dos que enviaron fue Jacobo y Juan. Porque ellos regresaron diciendo eso, Señor, no te van a recibir. Y ellos tenían ya en su mente ideas preconcebidas, prejuicios, ¿no? Y se querían poner muy espirituales. Señor, acábalos, ¿no? Ahora, recuerda que ellos acababan de ver a Elías, eran de los tres que fueron y vieron a Elías, vieron a Moisés. Es más, ellos fueron nada más espectadores. O sea, brother, Elías ni te topa, brother. O sea, Elías ni te conoce.
¿De dónde sacas tú que vas a tener los mismos superpoderes que tuvo Elías en el Antiguo Testamento? Sí. Nos has dado autoridad, Señor, ¿no? Ahora sabemos y puedo hacer lo que hizo Elías, ¿no? El segundo libro de Reyes, ¿pero qué fue lo que hizo Elías? Fíjate que no tiene nada que ver. Lo único común que hizo Elías es que era en tierra de los samaritanos, lo que hizo Elías en su tiempo. Pero estos hombres tergiversan la escritura y no tiene nada que ver, porque en segundo de Reyes capítulo 1 estaba un rey Ocosías, hijo del rey Acab, que estaba reinando sobre Israel muy, muy mal. Entonces este personaje cae desde la ventana de su sala, así como que, ¿qué está pasando? Y cae y queda muy mal herido, y entonces envía mensajeros a consultar a un dios pagano de Ecrón que se llama Beelzebub, sí, de donde viene Belcebú. Entonces van estos hombres a consultar y Elías estaba todavía vigente predicando el reino, y Dios le dice a Elías, van a venir estas personas, los vas a interceptar y les vas a decir, ¿acaso no hay Dios en Israel? Es lo que quiero mostrarte desde Génesis que te dije al principio, es Dios. Ellos van en camino a esa perdición, a consultar a un Dios pagano, y Dios sale diciendo, yo estoy acá. Sí, en tu vida y en mi vida querías otros caminos y Dios, yo estoy acá buscándonos desde tiempo atrás. Es este Dios buscando a su criatura. Es ese amor de ese Dios buscando detrás de nosotros. ¿Por qué van con Belcebú? No soy Dios en Israel. ¿No has visto? Hermanos, los habían sacado de la tierra de Egipto. Todo lo que Dios había hecho. ¿Sí? Y diles, dice Dios, que no se va a levantar más de su lecho este hombre, ¿sí? Por ir a consultar a este demonio. Y entonces los mensajeros le dicen, a ver, bájanos y dinos. Y le dice Elías, bueno, si yo soy un varón de Dios, baja del monte, le dicen, y acompáñenlos. Elías le dice, si soy varón de Dios, entonces que descienda fuego y les consuma. ¿Y qué creen que pasó? Descendió fuego y consumió a 2 capitanes que habían enviado con 50 hombres cada uno. Y lo hizo 2 veces. Entonces, imagínate cómo tenían torcida su mente Juan y Jacobo. No, pues si lo hizo Elías, y Elías es mi cuate, o sea, años que lo conozco, ¿no? O sea, lo acabas de ver en una visión, bro, y ni te peló, estabas de espaldas, o sea, estabas dormido además, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mandan al tercer capitán y dices, bueno, van a volver a quemar otros 50, pero ahí viene la misericordia de Dios. Porque este tercer capitán dice, por favor, le dice Elías, sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y en segundo de Reyes termina con esto, dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Tuvo misericordia, sí. Tuvo tolerancia. Le dijo, desciende, dale una nueva oportunidad. ¿Quién se lo dijo a Elías? El ángel de Jehová. Amados hermanos, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Cristo. Es Jesús. Es nuestro Señor aquí. Y el ángel de Jehová es el Señor y está diciendo, dile que sí va a morir en su cama, pero ya no acabes con estos hombres. Y al final el hombre acabó con lo mismo, murió, y lo puedes ver en segundo libro de Reyes capítulo 1. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro aquí? El religioso pone a Jesús supuestamente en primer lugar, supuestamente, pero la realidad es que lo ha dejado en el camino desde hace tiempo atrás porque está siguiéndose a él mismo y no se ha dado cuenta. Ahora defiende su postura, no su religión. Defiende su postura y su religiosidad, mas no a Cristo. ¿Y por qué te digo esto, mis hermanos? Porque Jesús no necesita ser defendido. ¿Sí? Medita en tu corazón esto, sobre qué está pasando en tu corazón y tal vez alguna adversión que tienes o tienes alguna en contra de una persona o de alguien, diciendo, Señor, que los consuma el fuego, ¿sí? Y sí ha pasado por mi mente, ¿sí? No ustedes, ¿ah? No. Consúmelo, Señor, no. Obviamente cuando hay situaciones, eso viene por primero en tu corazón, pero recuerda que Dios siempre tiene un plan para las personas. Ellos querían consumir a los samaritanos, pero Jesús quería consumir a los samaritanos con su amor, con su Espíritu Santo. ¿Sí? Versos 55 al 56, leemos juntos, 1, 2, 3.
Y se fueron a otra aldea, así como tú te fuiste leyendo ahorita. ¿Quién sabe dónde estabas? Sí. No importa, va. Lo importante es que lo leíste. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo. ¿Qué significa reprender? Significa encargar con rigor, con censura, amonestar. Cuando le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, espíritu es con minúscula, está hablando de pensamiento. En pocas palabras, ¿qué están pensando? ¿En quién creyeron? ¿O con quién han estado estos 3 años? ¿O qué les he enseñado? No saben a qué he venido, es esto. O sea, Jesús les está diciendo, no saben mi intención. O sea, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de un Cristo que ama, que perdona, que salva, y tú no amas ni perdonas. Y todavía guardas rencor. Y estás hablando de un Cristo que su sangre fue suficiente para incluso perdonar y enterrar tus pecados en el fondo del mar, y tú no haces eso porque tu perdón lo vendes más caro. Párate al pie de la cruz. Párate al pie de la cruz. Ese es el corazón religioso nuevamente, hermanos. Piensan que están con Jesús, pero no tienen la más remota idea de quién es Cristo, porque no saben siquiera cuál fue su encargo. Jesús ama al perdido. Jesús amaba a los samaritanos y Jesús quería que ellos fueran salvos. Ese es mi pensamiento, dice Jesús. ¿Cuál es el de ustedes ahora? Sí, se les olvidó de qué se trataba. Esto se trataba de un rescate. El cristianismo es un rescate, no es un juicio. Es Dios viniendo a tender la mano al pecador, a rescatar. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y ahí está el Señor en aldea y siendo rechazado. Y si a ti te han rechazado el Evangelio, tú sigue. Porque te digo algo, tú una vez lo rechazaste alguna vez en tu vida. Y Dios tuvo misericordia. Y dale gracias a Dios por la persona que oró por ti, que estuvo contigo y que te predicó el mensaje. Porque gracias a que Dios puso en su corazón esa perseverancia, tú el día de hoy estás caminando con Cristo. Amén. Ahora, la misión se les había olvidado. El Salvador se había convertido para ellos en un sectador. No era el Salvador, era un sectador. Ellos tenían eso, pero es una idea que ellos se habían hecho. Ahora es bueno recordar siempre Juan 3:17. 3:16 no lo sabemos, pero Juan 3:17 no te olvides. Y vamos a leerlo ahora sí todos juntos, no en tu aldea, ¿sale? 1, 2, 3. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora, esta misión al día de hoy sigue vigente. Sigue vigente. Si algo está perdido, el Señor es el que fue enviado a salvar. Salvar, nunca se te olvide esto. Sí, salvar, salvar y salvar. En la mañana les di un ejemplo del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Dice que él era muy criticado en su época porque era demasiado cortés con sus enemigos. Y le recordaban a cada rato, toda su gente le decía, oye, tú no puedes amar a tus enemigos. Tú tienes que ser así con ellos. Y Abraham Lincoln le respondió sabiamente, ¿y no acabo yo mis enemigos cuando los hago mis amigos? Sí. Ese es el evangelio, hermanos. Es eso. Aunque alguien esté completamente equivocado, no debemos considerarle un enemigo al que tenemos que destruir, sino como un amigo extraviado al que tenemos que recuperar con amor. Y probablemente duermes con un enemigo. A lo mejor tu esposo o esposa no es creyente y ahí tienes tu primer campo de misiones. ¿Sí? Puse ayer en el grupo William Barclay, Dios tiene su propia escalera secreta para llegar a cada corazón. Dios se revela de muchas maneras y ninguna persona ni iglesia tiene el monopolio de su verdad. Y a veces pensamos, es que aquí nada más. No, jamás. Jamás. El que es camino y verdad y la vida es Cristo Jesús. Sí, es Cristo. Ahora, de aquí el Señor empieza como que a caminar a otra aldea y se le pegan 3 hombres. No sabemos si eran los discípulos, pero no creo porque se sabe el nombre del primero que vamos a estudiar el día de hoy, que era un escriba, ¿sí? Los escribas eran las personas que se encargaban de transcribir toda la Torá y eran personas muy inteligentes, sabían mucho de la ley, de memoria la tenían que saber, pero pues pasaban mucho tiempo con los fariseos y eran personas muy aquí, así como que pipiris nice, dicen, ¿no? De la élite religiosa. Y empiezan a seguir al Señor y se le pegan y le preguntan. 3 personas. Primero fue un escriba, los demás no sabemos, pero tristemente ninguno de los 3 que se acercó al Señor reunió las condiciones
para ser su discípulo. Y tú dices, ¿a poco hay? Sí, acuérdate, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, ¿sí? Para ser discípulo de Cristo. Y si hoy te identificas con alguno de ellos, pues creo que es necesario inventariar tu vida espiritual, y con este afán te lo estoy diciendo. No a condenación, porque si ni Dios nos ha condenado, si nos dio la salvación por medio de su Hijo, ahora que ya eres su Hijo, Él quiere hablarte y decirte que tal vez estás andando mal en tu vida espiritual como mi discípulo. Tal vez no estás siguiéndome y estás estancado en tu vida y llevas tiempo así. Y te digo algo, Dios quiere que tengamos el agua viva en nosotros. Esa agua viva es el Espíritu Santo. Dentro del interior de ustedes correrán ríos de agua viva, y cuando un cristiano se estanca, es un agua estancada. Y tú ya sabes qué pasa con un agua estancada. Apesta, se llena de gusanos, deja de funcionar. Pero cuando alguien está vivo en el Señor y Él es el que mueve las aguas que tenemos, que es su Espíritu Santo, entonces empezamos a caminar. Estos son 3 personas estancadas, y de verdad, si hoy Dios te muestra que a lo mejor estás en uno de esos, rectifica tu camino, arrepiéntete y di, Señor, gracias porque hoy me hablaste, porque hoy me moviste la cabeza y me dijiste, ¿qué onda? ¿Sí? Versos 57 y 58, y es el primer personaje, y ya vámonos ya. Por la mitad del sermón todavía, ¿sí? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y ese es un izquierdazo, y ahí no te mueves, para los del falso y satánico evangelio de la prosperidad. Digo eso porque esos son, ¿sí? Voy a decir los nombres de las iglesias, es cierto, no voy a decir nombre de nadie. Ese evangelio de la prosperidad, ¿qué nos dice, hermanos? Si Dios te ama, te va a hacer millonario. ¿Sí? Sigue a Cristo y Él te va a hacer millonario. Tu fe, el tamaño de tu fe es el tamaño de tu ofrenda y de tu diezmo. Ven y dame, ¿sí? Claro. Y yo te pregunto, dicen, Jesús fue millonario. Tú tienes que ser millonario y tienes que ser un hombre económicamente bien y millonario, porque si no, pues algo estás haciendo mal. Entonces se encargan de eso, de enriquecer y de hacer cosas que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Evidentemente dice acá que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, ¿sí? En pocas palabras, no tenía casa. Mi Señor no tenía ni crédito Infonavit. Su papá era carpintero, tuvo más hermanos en un tiempo muy complicado en Israel. Y él no tenía dónde recostar la cabeza. Dice, los aves tienen sus nidos. Yo no, pero Jesús tenía algo donde recostar, y era en la voluntad de su Padre. Y él descansaba en la voluntad de su Padre. Ahora, el primero que te digo era Mateo 8:19, habla de un escriba, ¿sí? Y este escriba tuvo un problema cuando se acercó, porque cuando Jesús le dijo, no puedes seguir con ese estilo de vida. No puedes seguir con ese estilo de vida. Tienes que cambiar esa idolatría a tu estilo de vida que tienes, ¿sí? Y es ahí donde Dios salió a su encuentro. Jesús está saliendo a su encuentro, pero él dijo, ay, no. ¿Cómo no tienes dónde recostar la cabeza si yo en el templo me dan hasta una habitación privada para que yo descanse? ¿Sí? Hermanos, seguir a Jesús nos lleva a un estilo de vida sencillo. ¿Ok? Sencillo. ¿Sí? Y que dije, el Evangelio de la Prosperidad no sabe qué hacer con estos textos y muchos más. Ahora, todo es atractivo en el Evangelio. Yo te voy a seguir hasta que Jesús toca ese ídolo. ¿Sí? Cuando el Señor salió a mi encuentro, ahí está mi esposa acá de testigo, ¿sí? Tenemos un laboratorio particular en Tulum, vivíamos en Tulum, y dije, órale, ahora sí Dios, decían, pongan tus manos en señal de recibir, ¿no? Quebró mi laboratorio, quebró. Me corrieron de un trabajo, me quedé con un trabajo, y yo dije, bueno, si esto es seguirte, ¿qué estás haciendo? Y el Señor me dijo eso, sí, Mateo 6:33, busca el reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero la añadidura, ¿quién te la da? Dios. Entonces Dios sabe qué darte, qué quitarte, de qué manera darte. ¿Sí? Él sabe, Él es el sabio rey. ¿Sí? Ahora, el escriba aquí estaba como es aquel joven rico que se acercó y le dijo, Señor, yo guardo el sábado, yo hago, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no es que Jesús esté peleado con el dinero. Recuerda que las riquezas sirven para servir, pero cuando las riquezas te dominan, entonces es un mal amo. ¿Sí?
El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando te domina, cuando tu estado de ánimo, todo es por medio de las finanzas y ves todo con signo de pesos. ¿Sí? Ahora aquí, este joven rico, el problema era que su ídolo era eso. Y por eso Jesús dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esa palabra que ocupa ahí es porque este hombre amaba, dice el texto, porque este hombre amaba más las riquezas. Amaba más las riquezas. Ahora Jesús no te ofreció una vida de millonario, pero tampoco no está en contra de que sus hijos trabajen y prosperen y les vaya bien. No está en contra de eso. Está en contra en que eso sea tu Dios. Porque no hay Dios como mi Dios. Amén. No hay Dios como nuestro Dios. Y quiero que descanses que en Jesús no hay justo desamparado. Que alimento y abrigo va a estar siempre el que le sigue. Y todo lo demás que Dios te añada, dale gracias. Porque es por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Por gracia estamos aquí el día de hoy, por gracia seguimos predicando y por gracia Él hasta aquí nos ha traído. Y aquí estoy viendo esto, que este hombre cuando le dicen, bueno, me vas a seguir, pero no es el mismo estilo de vida al que estás acostumbrado, amado escriba. Ay, espérame tantito, ¿no? Y como que se echó para atrás. Y el siguiente, número 2, segundo personaje, 59 al 60, y dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Te das cuenta que el primer personaje se acercó a Jesús, pero al segundo Jesús se acercó. Entonces me da intención de que este hombre, el primero, el escriba, se va y hace así y ve a la persona y le dice, ven, dice, fíjate. Y dijo a otro, sígueme, le dice. O sea, Jesús lo llamó. Y lo llamó, y a diferencia del primero, lo rechazó también, aunque Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque no quería tomar su cruz y morir a sí mismo. Ahí se quedó, y es difícil eso. Pero hermanos, si quieres seguir a Cristo, el que me quiera seguir, tome su cruz, ¿y qué dice? Y sígame. Y creo que Dios nos ha hablado mucho de eso esta semana. Alguien que quiere seguir a Cristo tiene que estar muerto terrenalmente, pero Dios le va a dar vida y vida espiritual para seguirle. Sí. Este hombre, y es interesante este texto porque se puede malinterpretar, porque este personaje se preocupaba del funeral de su papá. Sí. Cuando en lugar de preocuparse porque qué va a pasar en su funeral, a dónde me voy a ir, arriba o abajo, ¿no? El problema de es que yo pensaba, Jesús, qué mala onda, porque Señor, o sea, no lo dejas ir al funeral de su jefe. O sea, qué mala onda. Pero hermanos, si te vas al texto, aquí el papá de este hombre no ha muerto. Este hombre quería ir a ver a su papá hasta que se muriera. Quedarse con su papá, ¿sí? Papitis, le dicen, ¿no? Le decimos. Y este hombre no pidió permiso. Entonces, voy a ir a cavar una tumba, mi mamá está muy mal, mi jefe se acaba de morir. No. Él quería permanecer en casa de su padre y cuidarlo hasta que éste muriera. Entonces Jesús le dijo, bueno, ¿de qué se trata esto entonces? ¿Sí? Se trataba de un periodo indefinido de tiempo. Espérame tantito, Señor, ¿no? En una ocasión en Tulum teníamos la iglesia hace muchos años y había un vecinito enfrente con su esposa, y este vecinito pues tenía un problema de adicción y de alcoholismo. Y siempre que íbamos a buscar a su esposa y a sus niñas, él estaba en la hamaca, ¿no? Ahí clásico, acostado. Le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿vamos a la iglesia? Le digo, una chelita más, decía, a mi tiempo. El tiempo se le fue porque el muchacho lo asesinaron y perdió la vida. El tiempo es ahora, hermanos. Dios te está hablando, el tiempo es ahora. Esto fue un pretexto, así magistral, tocando y diciendo, vamos a procrastinar, creo que es la palabra que está ahorita muy de moda, esto, y voy a ir a cuidar a mi papá. Sí. En este pasaje Jesús no sugiere que debemos de deshonrar a nuestros padres, además, sino que debemos permitir que nuestra familia, no debemos permitir, que nuestra familia debilite nuestro amor por Cristo. Te lo voy a decir puntualmente. El hecho de estar aquí, amar al Señor, no significa estar todos los días en la iglesia o servir en todos los ministerios. No. Amar al Señor es amar al Señor. Es que Él sea lo primero en el día. Es lo primero en tu vida, cuando despiertas. Es Él, eso es amar al Señor. Servir en una iglesia es una consecuencia de amarle.
Pero también hay muchas maneras de amarle y de adorarle, no necesariamente en una religión o en una iglesia, si le quieres llamar así. Básicamente es esto, sino que cuando no amas a Cristo y amas más a tus padres que a Cristo, entiéndeme algo, no los vas a amar como debe de ser. No los vas a amar. Si tú amas a tus hijos más que a Dios, tu hijo es un ídolo, o tu hija es un ídolo para ti. Porque aquel que ama a Dios, entonces puede amar verdaderamente a sus hijos, puede amar verdaderamente a su esposa, puede amar verdaderamente su trabajo, la iglesia y donde Dios le haya puesto, porque es ese amor que desciende del trono de Dios, que permea tu corazón y el mío y que nos capacita para poder amar, como dice la Escritura, y adorar en espíritu y en verdad. De lo contrario vas a vivir 50 años de matrimonio soportando a Rodrigo, ¿no? Dice mi esposa, ¿no? No es cierto, no dice eso. Yo sé que ella ama a Dios, por eso me ama a mí, porque si no, no pudiera, créemelo, ¿sí? Este hombre decidió, no, pues, primero era un pretexto, Pero también aparece un número 3. 61 al 62, leemos todos juntos, 1, 2, 3. Y se ve muy espiritual la respuesta, ¿verdad? Deja primero que en mi casa, y el Señor le dice, estás mirando atrás, ¿sí? El tercer hombre se ofreció voluntariamente, pero no podía seguir a Cristo porque estaba mirando atrás en lugar de mirar adelante, ¿sí? Sí sabes que si tus hijos creen en el Señor y todos los de tu casa, porque todos creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y si tú y tu casa caminan en el Señor, ¿dónde los vas a ver? Adelante, sí, en la eternidad. Ahora, no hay nada de malo con una despedida cariñosa, o sea, como que, no te despidas o no eres digno del Señor. No está hablando de eso, ¿sí? Pero sí, cuando se interpone en el camino de la obediencia, entonces se convierte en un pecado. Hermanos, esto es un pretexto, pero así del tamaño de, no sé, grandísimo, ¿sí? Jesús vio que el corazón de este hombre no estaba enteramente con él, sino quería seguir arando y mirando atrás. Cuando él dice su casa, está hablando de su aldea. Entonces seguir a Cristo era dejar casa, dejar parentela y ir a buscarle y no mirar atrás. Y hermanos, así no se le puede seguir al Señor. Si eres como mi familia todos son católicos. Si yo me hubiera quedado mirando atrás y ver todo lo que está pasando en mi familia, en lugar de orar por ellos, ya cada rato volteaba a ver a mi mamá y veo que mi mamá ya viene y alaba, y el 12 de diciembre, güey, vale flores a tu madre. Dice, ¿a quién madre? A la Virgen. Oh, my God. Digo, ya valió. Y todo eso, ¿no? Y mi hija nació un 12 de diciembre. Dios tiene buen sentido del humor. ¿Le vas a poner Lupita? Por supuesto que no. Sí. Pero ver atrás te desanima. Ver lo que has dejado atrás, pasa eso, te desanima. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 13:14, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta el final, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Seguir a Cristo. Eso lleva, te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? Bueno, creo que no. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Amén, amén. Seguir a Cristo es esto, es avanzar hasta el final. Y cuando tú vas hacia adelante, ¿sí? En este arado que tiene que salir derecho, tiene que haber alguien del otro lado, porque si no el arado te va a salir todo mal, ¿sí? La mañana les decía, mi suegro tiene este rollo de que le gusta la siembra, o le gustaba, ahorita ya está viejito el pobre, pero le gustaba antes. Y seguir una línea recta para un arado antiguamente, porque no habían estas maquinarias que hay ahorita, tenía que pararse alguien enfrente y decir, a ver, aquí ya te estás desviando, aquí, volteame a ver aquí. Porque si volteabas a ver un lado, se iba para otro lado y el surco salía mal y no podía haber buena siembra. Por tanto, no cae en tierra buena, no hay cosecha, no hay fruto. Cuando decidimos seguir a Cristo, tenemos que entender que el que nos espera al final de la carrera es Él. Él está ahí.
te está diciendo, a ver Rodrigo, otra vez, no te frenes, ven. Es que Señor, me hicieron, no importa, síguele. Pero es que mira, que no voltees atrás, ok. Pero es que Él tampoco a un lado. Sigue adelante. Y hermanos, eso, seguir a Cristo, seguir al frente hasta el final, eso es el verdadero cristianismo. Por eso Jesús dijo, el reino es de los valientes. Amén. Es hasta el final. Seguir a Cristo es un compromiso de amor, de disciplina. Por eso capítulos después, versos después, Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿cómo puedes decir que los obreros son pocos si habían 5,000 hombres antes? Y ahorita tienes varios. ¿Y por qué dices que es? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque no, muchos levantan la mano, pero pocos son los que entregan su corazón diciendo, he decidido seguirte, Señor. Y seguir a Cristo, como hemos dicho, no es para de sufrir tu mejor vida aquí ahora, Dios te va a hacer millonario. No, eso es demoníaco. Seguir a Cristo es toma tu cruz y sígueme. Y lo que venga por delante, Señor, sé que tú estás en control y estás conmigo. Y me esperas y sigo contigo porque tú me amas. Hay muchos que levantan la mano, pero pocos entregan este corazón de servir y de seguir al Señor. Hermanos, cuando Jesús se convierte en nuestro galardón, como Pablo habla en este texto de Filipenses, lo demás sale sobrando. Sí, lo demás sale sobrando, porque tú sabes que tengo un mejor galardón y eres tú, Señor. En estos tiempos, mis hermanos, el amor de muchos se ha enfriado y se ha desviado la mirada al humanismo, a todo lo que te dije, a todo lo que está pasando ahorita. Y la humanidad no se ha dado cuenta que el humanismo únicamente incluye amarse a la propia humanidad. Cuando Jesús ama a la humanidad más que incluso el mismo humanismo. Sí. Claro, no hay mayor ser en el universo que te ame más que Cristo. ¿Sí? Tenemos que regresar a Él, a seguirle. Y tal vez has caído en uno de estos 3 personajes, espero que no, y si es así, regresa a esa senda antigua, regresa a seguir esas pisadas del Maestro, porque esas pisadas son de sangre. Él las hizo, Él las trazó para nosotros, y tú y yo lo único que tenemos que seguirle. Es seguirle, ya fue trazado. ¿Por qué quieres buscar otros trazos? Si ya fue trazado, consumado es, todo está hecho, amén. Seguimos únicamente los pies del Maestro que al día de hoy sigue vigente. En la mañana les puse el ejemplo de Noxe, un joven misionero que fue a predicar a una tribu en la India en el siglo XIX. Y él fue asesinado frente a su familia. Entonces hay una película que se llama Punta de Lanza, si no me equivoco, puedes verlo. Si me equivoco, me lo dices, pastor, no era esa película, pero bueno. Ese testimonio de fe de este hombre no le permitió renunciar a su fe, y aunque estaba siendo asesinado, él entonó un canto que se llama he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este hombre que muere, luego el jefe de la tribu queda impactado por eso y dejó un legado. El jefe de la tribu se convierte y pues Cristo hizo la obra, y este canto quedó marcado en la iglesia de Cristo. Incluso Billy Graham cantaba en sus campañas y fue muy popularizado por él. Ahora, la canción se considera un legado de la iglesia en la India, y para nosotros también la hemos cantado. Hemos cantado ese himno de he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Y hoy Dios te está diciendo, ¿vas a seguir cantando y viviendo o solo vas a cantarlo? Y pasando afuera, donde está realmente tu campo misionero cruzando esta puerta, no lo vas a hacer y vas a seguirte siguiendo a ti mismo. He decidido seguirme a mí mismo, ¿no? Y la cruz, no, la cruz quién sabe, y el mundo al frente conmigo. Sí. La cruz delante y el mundo atrás. Tus hijos no se van a llevar de su papá o de su mamá cosas materiales a la tumba. Tus hijos no se van a llevar eso. ¿Sabes qué se van a llevar? La fe en Jesús. ¿Qué has hecho como papá? Ellos tienen que decidir como ellos quieran. ¿Neta los estás entregando a los lobos así?
o has hecho tu papel como papá. Y ellos no han visto tal vez un papá perfecto, porque no lo es. Pero ellos han visto que a pesar de la situación, de las pruebas y las circunstancias, su papá ha vivido lo que dice este canto: he decidido seguir a Cristo. ¿A quién has decidido seguir? Porque a quien tú hayas decidido seguir es a quien tus hijos van a seguir también. Yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Seguir a Cristo. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu bondad. Gracias porque nos amas y tu misericordia es para siempre. Te adoramos, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir para ti y no para nosotros. Si hemos sido como uno de estos hombres, perdónanos. Si nos hemos alejado del camino, nuevamente vuelve a agarrar nuestras manos, ponlas en el arado y permítenos seguir adelante. Gracias porque tu amor, tu perdón y tu misericordia es para siempre, Señor.